Bueno, de fondo mi laboratorio, tengo, soy mujer científica, estoy en mi área de trabajo. Y respecto de lo que decía Vale al principio, que hablaba de 2 proyectos de visibilización, hablaba de científicas de acá y hablaba de Contemos Historias. Yo soy parte de Contemos Historias, me gusta mucho contar historias de mujeres científicas. Y a raíz de eso, venía a contarles la historia de algunas que a mí me llaman mucho la atención, una en particular me llama mucho la atención, no una que sepamos todas como Marie Curie, que vamos a hablar si queda tiempo hacia el final, pero hay 2 científicas que a mí me gustan mucho sus historias porque a una la tuve casi a mano y por no conocerla me la perdí. Entonces, me gustaría que todos la conozcan ahora, para que no se la pierdan nunca más, para que no se la pierdan nunca más. Bueno, esta es la historia de Rita y Eugenia. Como había adelantado Vale, esto es parte del podcast de Contemos Historias. Rita y Eugenia eran 2 primas italianas, nacieron en Turín a principios de los años 20, y ellas querían ser médicas. Pero claro, a principios de los años 20 en Italia, las mujeres no eran médicas, las mujeres no eran nada que quisieran ser. Pero ellas tenían algo muy importante, se tenían la una a la otra, entonces se iban a ayudar la una a la otra para poder avanzar. Y juntas dijeron, bueno, vamos a intentar entrar a la Facultad de Medicina de Turín. Pero eso no era algo fácil. ¿Por qué? Porque los hombres hacían una escuela secundaria particular y las mujeres hacían una muy diferente, una que les enseña cosas que las mujeres deben saber, como coser, bordar, cocinar, matemática, física y esas cosas las aprenden los hombres. Entonces, ¿qué hicieron Rita y Eugenia? Empezaron a estudiar todo lo que estudiaron los hombres, todo lo que estudiaban los hombres, lo que los hombres lo estudiaban en 8 años, ellas lo estudiaron en 8 meses. Y finalmente ingresaron a la universidad en Turín. Uno diría, bueno, eran 700 hombres y solo 4 mujeres. Y uno diría, bueno, las recibieron seguramente con los brazos abiertos. Bueno, no, evidentemente no. Les hacían bullying y les hacían bullying del que solo un estudiante de medicina puede hacer, con partes de cuerpos de personas, ¿se entiende? Ahí tenemos parte de los episodios de Contemos Historias. Pero se recibieron y se recibieron con las mejores notas y empezaron a trabajar en investigación con un investigador que se llamaba Giuseppe Levi. Giuseppe Levi lo que hacía era histología, era, o sea, cortar finas capas de tejidos y observarlas al microscopio, algo, a ver, parecido a lo que tengo yo ahí al lado mío. No es un microscopio, era una lupa, pero bueno, se le parece. Observaba esas finas capas de tejido y veía cómo esos tejidos se desarrollaban. Y Giuseppe Levi trabajaba también con 2 científicos, con uno que se llamaba Salvador Luria y otro que se llamaba Renato Dulbeco. Después se los voy a nombrar a esos 2 porque forman parte son un detallito de esta historia. Bueno, empezaron a trabajar con Giuseppe Levi, estaban muy contentas trabajando Rita y Eugenia con ellos, hasta que en 1938, viviendo en Italia, estaba, recordemos, Mussolini, que mira que Mussolini podía elegir amigos, tenía un montón de italianos para elegir, pero decidió elegir a Hitler. Mira que había opciones, estoy segura que había opciones mejores, pero bueno, era muy amigo de Hitler y proclamó algo que se llamaban leyes raciales. Las leyes raciales lo que decían era que las personas que eran judías no podían ser considerados ciudadanos italianos. Rita y Eugenia eran judías y entonces, además de quedarse sin trabajo, su vida comenzó a correr peligro. Y acá es donde las 2 primas se separan y nosotros como argentinos tuvimos bastante suerte. ¿Por qué? Porque hacia Argentina viajó Eugenia. Eugenia viajó en 1939 junto a su marido Mauricio Lustig con su título de médica debajo del brazo y una hija que se llama Livia en el otro brazo. Vinieron para Argentina en 1939 y entonces ahí Eugenia empezó a buscar dónde podía trabajar. Empezó a golpear puertas en la Facultad de Medicina a ver si ella podía hacer algo. Tenía unas debajo de la manga, o sea, muchas cosas traía en la manga. La hija, y tenía una herramienta que acá nadie tenía, que era que sabía hacer cultivo de células. Hacer cultivo de células implica sacar una pequeña porción de tejido y hacer que crezca fuera y después observarlo al microscopio y hacer experimentos ahí. Obviamente era algo muy útil y acá nadie lo sabía hacer. Y Eugenia sí sabía. Entonces empezó a trabajar
primero en la cátedra de histología, y después más adelante, cuando mucha gente se empezó a dar cuenta que realmente ella ya era muy buena en su trabajo, empezó a trabajar en el Instituto Malbrán. A mediados de 1950, recordemos que acá en Argentina, en Buenos Aires, hubo una epidemia de poliomielitis. La polio es una enfermedad viral que afecta principalmente niños. Nadie sabía cómo evitar esa enfermedad, no había vacuna, no había nada. Eugenia trabajaba haciendo los diagnósticos de polio. Y un día la mandan a Estados Unidos a buscar la vacuna contra la polio, la primera vacuna que era la que había desarrollado Jonas Salk. Ella volvió a Argentina con esa vacuna y vacunó a sus 3 hijos, en ese momento ya eran 3, estaba Livia, recordemos que había venido con ella de Europa, Mauro y Leonardo. Vacunó a sus 3 hijos y lo comunicó a la prensa. Y la gente, obviamente, empezó a caer desesperada al Instituto Malbrán, donde al principio Eugenia misma los vacunaba. Eugenia trabajó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue profesora, pudieron validarle su título de medicina acá, algo que no habían hecho cuando ella recién había venido a Argentina. Trabajó en el Instituto Ángel Rojo de Oncología, fue una de las que desenmascaró, recordemos, el fraude de la crotoxina, no sé si recuerdan, allá por fines de los años 80 había aparecido supuestamente una droga milagrosa contra el cáncer que no era tal cosa, y Eugenia fue una de las que desenmascaró ese fraude. Eugenia es Eugenia Sacerdote de Lustig, trabajó activamente hasta casi pasados sus 90 años. Falleció en el 2011 cuando tenía 101 años. ¿Por qué hablo de Eugenia? Porque yo me recibí de biotecnóloga en el 2002 y me doctoré en el 2008. Yo en el 2011, cuando ella falleció, yo ya era científica, yo ya hacía cultivo de células y no tenía idea de su existencia. Y eso me dio mucha bronca. Por eso quiero que todos conozcan la historia de Eugenia y todos conozcan las historias de científicas que hoy están disponibles, que están vivas y que están ahí para charlar. Y eso lo pueden encontrar en el otro proyecto de Vale que mencionó antes, que se llama Científicas de Acá. Pero ¿qué pasó con la prima, con Rita? Rita se quedó en Italia. Recordemos que cuando estalló la Segunda Guerra, las primas se separaron. Eugenia vino para Argentina. Rita se quedó en Italia. ¿Y qué pasó con Rita? Bueno, Rita siguió trabajando, lo que pasa es que no podía hacerlo en la universidad. Entonces, lo que hizo fue crearse un laboratorio clandestino. Se creó un laboratorio clandestino en su propio dormitorio. Yo, en mi mesa de luz, tengo una botellita de agua, un velador y una pila de libros que nunca tengo el tiempo de leer. Rita tenía microscopios. ¿Qué era lo que hacía Rita? Rita lo que veía era finas capas de tejido al microscopio de embriones de pollo y veía cómo se desarrollaba el sistema nervioso. Y empezó a observar algo muy interesante. Empezó a observar que de los tejidos que eran aledaños al sistema nervioso, lograba como que las fibras nerviosas crezcan hacia esos tejidos. Entonces, la pregunta era, ¿qué es lo que tienen estos tejidos en particular que hacen que las fibras crezcan en esa dirección? Y la respuesta la encontró descubriendo algo que se llamaba factor de crecimiento nervioso. Este factor de crecimiento nervioso es algo que esos tejidos liberan al exterior y le hace como un vení, 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 vení hacia acá a las neuronas. Por ese descubrimiento, en 1986, a Rita le dieron un premio Nobel. Fue una de las pocas mujeres galardonadas con este premio. Estoy hablando de Rita Levi Montalcini, fue una de las pocas mujeres, repito, galardonadas con el premio Nobel de Medicina. Y se acuerdan que yo les dije que trabajaba con Giuseppe Levi en el laboratorio con Renato Dulbecco y Salvador Luria. Bueno, Renato Dulbecco y Salvador Luria también tuvieron su premio Nobel. La única que no tuvo el premio Nobel fue Eugenia, que fue la que vino para acá, para Argentina, pero nos salvó a todos de la polio y también participó en este de desenmascarar el fraude de la agrotoxina, así que hizo muchísimas, muchísimas cosas. Rita falleció en el 2012, tenía 103 años, hizo muchísimas cosas y entre esas cosas que hizo fue favorecer mucho la educación de mujeres, la educación y alfabetización de mujeres. Trabajó muchísimo y trabajó hasta sus últimos días en eso. Por eso también me gusta hablar de la historia de Rita, porque fue alguien que tuvimos más o menos disponibles y tuvimos a mano y quizá por no conocerla nos la perdimos. Pero si yo les digo, creo que tengo un ratito más, sí, tengo unos minutitos más, si yo les digo mujer científica, a todos se nos viene a la mente Marie Curie. Marie Curie fue la primera mujer en tener un premio Nobel
y la primera persona y la única al día de la fecha en tener 2 premios Nobel en 2 categorías diferentes, uno en física y otro en química. Acá entre nosotros, Linus Pauling también tuvo 2 en 2 categorías diferentes, pero uno era de La Paz. Bueno, no importa, no importa. Bueno, el primer premio Nobel se lo dieron compartido con su marido, con Pierre Curie, y mirá qué sociedad complicada la de la época porque ella no pudo subir a recibir su premio Nobel. Subió Pierre porque era hombre. Si yo soy Marie Curie, sabes las cosas que le digo a Pierre Curie cuando baja del escenario, ¿no? Bueno, pero no, ¿qué hizo Marie Curie que bueno, lo primero que hizo después de recibir el premio Nobel, enviudó, básicamente. No es igual enviudar, no es igual difícil enviudar trabajando con radiactividad, es bastante fácil. De hecho, bueno, Pierre Curie lamentablemente falleció atropellado por un caballo. Y esos fueron momentos bastante duros para Marie porque no solo perdió el amor de su vida, sino que también perdió a su apoyo científico. Sin embargo, no dejó de trabajar, retomó la cátedra que Pierre tenía en la Sorbona, siguió trabajando y le dieron un segundo premio Nobel. Y este segundo premio Nobel se lo dieron cuando era una madre viuda con 2 hijas en edad escolar. Porque además de todo, Marie Curie tuvo 2 hijas. Una se llamaba Yves, la otra se llamaba Irene. Yves nunca en su vida pisó un laboratorio de investigación, tocó el piano, escribió libros, escribió una autobiografía preciosa. Irene estudió química como la madre, trabajó en un laboratorio de investigación y ¿qué le dieron? Otro premio Nobel. O sea, si nos ponemos a cuantificar, desde que se empezaron a entregar los premios Nobel hasta la actualidad, se dieron más de 1000. Y de esos, un poco más, entre 50 y 60 les dieron a mujeres. Y de esos, la mayoría los tienen las mujeres Curie, 2 de la madre y 1 de la hija. Qué difícil debe haber sido ser Yves Curie, ¿no? Porque no te dieron Nobel ni nada, sos la única de tu familia que no. Tu papá tiene Nobel, tu mamá tiene Nobel, tu hermana tiene un Nobel. Como que, me saqué un 9 en química. Bueno, tu hermana sacó un Nobel, ¿qué querés que haga? Me gusta mucho contar las historias de mujeres, me gusta mucho que las conozcamos todas y que debatamos. Y eso fue todo por mi parte. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna observación, estoy acá. Muchas gracias por esta oportunidad.